Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra meditación en cuanto al primer viaje en la obra misionera del apóstol Pablo. Este viaje, rico en siembra y rico en cosecha de la buena simiente, la palabra de Dios, más la fundación de iglesias, tiene lecciones que nosotros no debemos desmerecer y tiene para nosotros el patrón bíblico que debemos seguir para no apartarnos de los principios enunciados en todo el Nuevo Testamento, en toda la palabra de Dios en realidad para nosotros. Quiero ser reiterativo en cuanto al versículo 2 del capítulo 13. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el versículo 2. Ministrando estos al Señor, ¿quiénes? Los que son mencionados en el versículo primero. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Yo voy a reflexionar un poco más sobre este versículo. Hay un texto que son palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 5, donde leemos, porque separados de mí nada podéis hacer. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Se aprecia aquí un orden de procedimiento de parte de Dios, procedimiento digno de ser tenido en cuenta. Bernabé y Saulo fueron apartados para la obra y enviados por el Espíritu Santo y por la iglesia en Antioquía, que avalaba su salida reconociendo la guía y la dirección del Espíritu Santo en este llamamiento. Este es ejemplo del verdadero camino a seguir en toda actividad y emprendimiento misionero. No podemos mejorar lo que Dios ha hecho. No podemos nosotros hacer, como ya lo dije, mejores cálculos que Dios. Lamentablemente, el hombre cree, y estoy hablando del hombre, del ser humano en general, incluyendo a los creyentes, incluyendo a los predicadores, a los ministros de la palabra. Creemos que podemos mejorar los métodos divinos, que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y queremos capacitar primero a los que queremos mandar a la obra del Señor. Y ahí hay dos cosas graves. No podemos mandar nosotros a nadie a la obra del Señor, porque es el Espíritu Santo el que hace el llamamiento y los manda. Tampoco podemos nosotros capacitarlos. El instructor, el maestro, el que conoce todo lo del Señor y os lo hará saber cuando venga ese Consolador, es el Espíritu Santo, así lo dijo el Señor. Solo Él puede enseñarnos. Qué bueno es leer acá que Bernabé y Saulo fueron apartados para la obra y enviados por el Espíritu Santo, avalados por la iglesia en Antioquía, por supuesto. Estos hermanos estaban ministrando, sirviendo al Señor en la iglesia en Antioquía. Por lo tanto, ellos se habían acreditado por su ministerio, por su trabajo en la iglesia.
no se acreditaron porque conocían mucho de la palabra de Dios. No se habían acreditado porque tenían buenas notas y eran sobresalientes. El testimonio en sus vidas, el trabajo que hacían para el Señor, los acreditó para salir a la obra del Señor. Estos hombres pues salieron a la obra escogidos por el Señor de la mies. El Señor de la mies, Él es quien debe enviar obreros a la mies. Así dice en Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y los obreros ya mencionados en este versículo 2 salieron a su mies a trabajar con la plena conciencia de que eran instrumentos del Espíritu. Y salieron, como dice en 3 Juan versículo 7, salieron por amor de su nombre. El resultado del viaje, de este primer viaje, demostró cuán grandes cosas el Señor puede hacer cuando sus siervos obedecen estas condiciones que impone y que da como ejemplo el Espíritu Santo. De igual manera, el fracaso acompañará los esfuerzos que se hacen cuando haya un alejamiento de los principios enunciados y enseñados en su santa palabra. Por grandes que fueran los dones existentes en la iglesia de Antioquía, esos dones grandes no podían ser suficientes sin la imprescindible dirección del Espíritu Santo. Hermanos, en la iglesia el Espíritu Santo puede dotar de grandes dones, de muchos dones a los hermanos. Pero si el Espíritu Santo no guía, no dirige a los hermanos a hacer su obra, va a ser un trabajo infructuoso. Quien corre sin ser llamado va directamente al fracaso. Pero de paso yo quisiera que notemos algunos detalles salientes en la biografía del compañero y colaborador del apóstol Pablo. Siempre estamos mirando al apóstol Pablo y hacemos bien, un gran hombre de Dios, pero tenía un compañero, uno que sin duda alguna fue una bendición para el apóstol, Bernabé. Yo quiero que veamos en las Escrituras las características que se destacaron en este compañero del apóstol Pablo. Y vamos a ver por lo menos 7 cosas acerca de Bernabé. Y pongámonos nosotros al lado para ver qué parecido tenemos con este hombre. Si nos acercamos a lo que era este hombre y por la palabra que nos toca y el Espíritu Santo, procuremos emular a este gran hombre de Dios, Bernabé. En el capítulo 4, versos 36-37, dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, una propiedad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Acá tenemos la primera impresión que agarramos de la vida de este hombre, su simpatía generosa. Tenía una propiedad, no sabemos qué cosas, si tenía en ella ganado, tenía animales, tenía plantaciones, pero lo vendió y toda la plata trajo y la puso, dice, a los pies de los apóstoles. Hermanos, he vendido todo lo que tengo. Aquí está. Ustedes dispongan. Un hombre desprendido para dar a la obra de Dios.
Es la primera impresión que yo tengo de este hombre, de Bernabé, el gran compañero del apóstol Pablo. Ahora, ¿somos nosotros? Aquí vale la comparación. ¿Soy yo? Me pregunto, y usted debe preguntarse, ¿soy un hombre desprendido, un hombre generoso para dar a la obra de Dios? La Escritura no dice que debemos vender todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestro vehículo, y darlo a los guías espirituales de la iglesia. No hay tal enseñanza. Este hombre lo hizo porque quiso hacerlo, porque sintió que debería darlo todo al Señor. No es necesario darlo todo, pero dar generosamente para la obra de Dios. La segunda cosa que se destaca de este hombre está en el capítulo 9, versículo 27 del mismo libro de los Hechos, 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿A quién? A Saulo. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Por qué tuvo que agarrar Bernabé a Pablo e introducirlo a los hermanos, a la iglesia? El verso 26 es claro. Cuando llegó Pablo o Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los creyentes, con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aquí hallamos la segunda verdad acerca de este hombre en su biografía, su amplitud de ver y mirar las cosas. Presentó a Saulo hasta a los apóstoles, mientras otros desconfiaban. ¿Quién sabe tenían razón al desconfiar? Era un hombre conocedor, perseguidor de los creyentes, torturador de los creyentes. Y precisamente en ese trabajo, en ese afán de traer desde Damasco, desde Siria, llevando poderes, credenciales para extraditar a los creyentes y traerlos y juzgarlos en Jerusalén. En ese afán le apareció el Señor en el camino, se convirtió y fue un hombre desde el primer día valiente para testificar. Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Y aquí, cuando todos le tienen miedo, no quieren apegarse a él, este hombre muestra una amplia visión espiritual. Bernabé lo trae y lo presenta a los apóstoles. En el capítulo 11, versículo 24, leemos, porque ¿quién era Bernabé? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Era varón, dice, era varón bueno. Aquí tenemos su don de exhortación, porque si leemos el verso 23, dice, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Tenía un don de exhortación. Exhortaba con resultados positivos porque era un varón bueno. ¿Qué tal nosotros los que ministramos la palabra y queremos edificar y corregir? Algunos yo noto que solo tienen o quieren tener el don de exhortación, pero son torpes. En vez de mejorar la cosa, la arruinan. Hay de esos en su iglesia, o usted es uno de esos, que exhorta en vez de exhortar para edificar, exhorta para tirar a un hermano a la lona. No era de esos. El mismo verso 24 dice, era un varón bueno lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu. El Señor nos permita, hermanos, cumplir con lo que dice la Escritura. Sed llenos del Espíritu. Solo una persona redimida, comprada con la sangre del Hijo de Dios,
una persona redimida, llena del Espíritu, puede actuar con prudencia y serenidad. No se involucra en afanes subversivos dentro de la iglesia. No se dedica a solamente corregir y ver la paja en ojo ajeno y no en la de él. Este varón lleno del Espíritu Santo podía actuar con prudencia y serenidad. En el mismo capítulo 11, en los versos 24 hasta el 26, se lee que en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos primeramente en Antioquía. Este versículo me revela a mí una quinta cualidad de este hombre en su biografía: su influencia inspiradora. Con nuestro testimonio, hermanos, procuremos ejercer una influencia santa que inspire a nuestros hermanos a seguir al Señor fielmente. ¿Qué testimonio damos? ¿Qué ven en nosotros los nuevos creyentes? Nuestro testimonio es una influencia santa que anime o que más bien desanime a los creyentes. En este capítulo 11, en los versos 29 al 30, dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, dinero, a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué rescato de la vida de este hombre, de esas virtudes que tenía en su vida? Que era un hombre digno de confianza. Porque no damos que a cualquiera que nos lleve el dinero. ¿Cuántas veces alguien ha dado dinero que lleve y nunca llegó el dinero? Se lo gastó en el camino. No sé si entre los que me escuchan hay alguno que fue víctima de estos que no son dignos de confianza. Este hombre fue portador de ayuda económica para los hermanos en Judea. Tenían confianza en él. Hermano, tome este dinero que hemos recaudado, lleve como una ayuda a los hermanos de Judea que están pasando por una grande pobreza. Qué triste es cuando en la iglesia se tiene que cambiar al tesorero, al que tiene los fondos de las ofrendas, porque hace malversación. Dirán ustedes que no creo, sí, hermano, a mi edad y los años que he vivido y las cientos de iglesias que he visitado, he tenido que ayudar a solucionar problemas en algunas iglesias. ¿Por qué? Porque el tesorero se gasta la plata. Algunos la usan, hacen negocio con el dinero de la iglesia. No lo roban, pero lo reponen. Pero conozco casos que alguno se sacó el dinero de las ofrendas y nunca lo devolvió. Cuando le pidieron dinero, no tenía y nunca lo devolvió hasta el final. Y tuve que presenciar en 2 o 3 ocasiones. Escuche bien, en la iglesia, los ancianos, los guías, en concomitancia con el tesorero, se prestaban el dinero. Dice: hermano, de la ofrenda deme cierta cantidad. El otro, igual a mí, debe. Bueno, yo también voy a usar. Lo que damos al Señor es sagrado. Tiene que estar ahí para cualquier emergencia, para cualquier eventualidad. Ese dinero de las ofrendas no podemos tenerlo en calidad de préstamo el uno o el otro. Si a un hermano tiene mucha necesidad, tomemos de esa ofrenda, saquemos de apuro, le compremos el remedio o lo que sea a ese hermano que lo necesita, pero no en calidad de préstamo. Este hombre era
un hombre digno de confianza. En el capítulo 14, que no lo hemos leído todavía, y el versículo 12 dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Le pusieron nombre en Listra, decían que Bernabé era Júpiter. Podemos deducir que tenía una apariencia impresionante. Júpiter, aquí en los libros que yo tengo de historia griega, de toda la superchería de los griegos, Júpiter era el dios supremo primero de los romanos. Júpiter era el dios supremo de los romanos, el cual dios correspondía a Zeus, al dios Zeus de los griegos. Y leyendo estos libros de mitología griega, dice que a Zeus o a Júpiter se lo describía como de un aspecto y una postura noble y respetable. ¿Sería que Bernabé tenía una apariencia física impresionante? Por ello, el populacho supersticioso de Listra, después que Pablo curara al cojo, compararon a Bernabé con Júpiter, o sea, con Zeus, por su apariencia impresionante. Bernabé significa hijo de consolación. Y con esto termino esta reflexión, hermano. Hijo de consolación. Quiera el Señor que usted y yo en la iglesia seamos como Bernabé, hijos de consolación, que sepamos consolar, que mucho lo necesita el pueblo de Dios. Vamos a continuar con estas reflexiones.